Bueno, la idea de hoy era ver el tema de la teoría fundamentada que nos había quedado no pendiente, sino que lo separamos del resto de las escuelas porque me parecía que era lo que generaba más interés y lo que podía ser de mayor utilidad para ustedes en sus investigaciones. Entonces, voy a compartir pantalla. No sé si alguien que tenga ganas de contar si tiene alguna experiencia utilizando por ahí Andrea o así brevemente, si, por qué le parece que sirve, etcétera. Yo mientras voy compartiendo pantalla. La Vale. teoría fundamentada, no la uso particularmente mucho yo en mis investigaciones, digamos, como tal, pero sí que es muy útil y tuve algunos tesistas en magíster que lo utilizaron mucho para, por ejemplo, análisis de políticas públicas, análisis de conceptos en políticas públicas, Ujú. conformación o construcción de conceptos claves, por ejemplo, no sé, la manera en que una política pública determinada conceptualiza la prevención, por ejemplo, en las políticas públicas del Estado chileno sobre la violencia intrafamiliar o la violencia de género, de qué manera conceptualizan la prevención o cómo incluyen el tema de la prevención. Entonces, a nivel de justamente de pensar o entender todos estos fenómenos, sobre todo conceptuales, ¿no? De generar teoría o conceptos a partir de los datos empíricos, es donde más he visto que se utiliza o que más lo utilizan por lo menos mis estudiantes de magíster. Yo en particular no utilizo mucho la teoría fundamentada, pero por mi tipo de investigaciones en general, ¿no? Por mis Claro, tipos de investigaciones se requieren otro tipo de diseños, pero sí que es verdad, es uno de los que más se está trabajando ahora, es uno de los más útiles y de los que más utilizan en general hoy día, ¿no? perfecto. Bien, bueno, a ver, siguiendo el recorrido histórico que hicimos, que veníamos de la inducción analítica, ¿se acuerdan? Esa fue la última vez, o sea, la primera clase, la última escuela que vimos es la inducción analítica. No, no es una cuestión temporal, o sea, no es que una cosa venía tras de la otra, sino que traté de unir las que podían dialogar más. En el caso de la inducción analítica había un peso muy importante de las hipótesis, y en el caso de la teoría fundamental, el lugar de las hipótesis va a ser diferente, pero sí hay un juego, digamos, esta idea de tener que construir teoría, ¿no? Que el objetivo último es construir teoría. Ujú. Y es entender los fenómenos, pero a través de una manera conceptual, ¿no? Entonces, esto surge en los años 60, los primeros autores son estos, Glaser, Strauss, o Strauss, no sé nunca cómo se dice, y Strauss y Corbin, y ellos son los que plantean, bueno, vamos a empezar, en vez de partir de la teoría e ir hacia la empiria, vamos a hacer el proceso contrario, inductivo. Y plantean, digamos, una serie digamos, prácticas, una metodología en sí misma, ¿no? De cómo hacer para construir esa teoría. Entonces, el procedimiento consta básicamente de la generación de conceptos a partir de lo que se va viendo que se va surgiendo de las entrevistas. Ellos trabajan mayormente con entrevistas. Si bien hago un paréntesis, esto también se puede utilizar para la revisión de documentos o para otro tipo de Ujú. materiales cualitativos, porque la idea es que uno va buscando más información en los entrevistados y también eso puede ser a través de otras técnicas, pero la intención es que uno va buscando en esas nuevas entrevistas o en esos nuevos documentos información que nos permiten generar conceptos, ¿sí? Y relacionar esos conceptos en hipótesis. Y para eso tienen este método de la comparación constante, que es la comparación entre incidentes, hechos, o sea, básicamente fragmentos de texto que vamos a tener, eh, que nos permiten ir pensando estas hipótesis y estos conceptos, ¿sí? Después acá hay una cuestión terminológica que van a encontrar en los textos, que puede ser a veces medio confusa. La idea es que no nos confundamos, o sea, si los que conocen los procesos, por ejemplo, de operacionalización, que solemos hablar, digamos, de conceptos, o sea, de definiciones conceptuales, de ahí pasamos a buscar las categorías, las dimensiones, perdón, de análisis, que todavía no se pueden medir, y después
a partir de esas dimensiones, definir categorías para cada dimensión. Bueno, acá las palabras están usadas de una manera un poco diferente. De repente, lo que a veces llamamos conceptos, ellos le llaman categorías, lo que le llamamos dimensiones no es lo mismo en este caso, porque ellos van a utilizarlo más como categorías en esta otra metodología. Entonces, bueno, tratemos de no hacernos lío, tratamos de seguir este mismo razonamiento, olvidarnos un poco de la operacionalización, de los conceptos que solemos utilizar para pensar en la operacionalización en otros contextos, si bien están muy relacionados, pero bueno, para cuando lean la bibliografía no se pierdan. Yo la verdad que lo plantearía directamente con otras palabras para no confundir, pero después van a ir a los textos y van a decir, pero acá dice categoría, acá dice concepto, entonces la intención es que les quede como la base, ¿no? Justamente conceptual de cómo se hace esto. Entonces, hay como básicamente 3, 4 etapas, depende cómo se dividan. No puse presentación, ahí está. Ahí parece un poco mejor. Bien. La primera etapa es la codificación abierta, que tiene ese nombre un poco rimbombante, pero no es más que la lectura, digamos, de las entrevistas o del material que tenemos, y la fragmentación, o sea, fracturamos esa información que es un poco un continuum y empezamos a buscar pedazos de entrevistas, o sea, leer todas las entrevistas y elegir en esas entrevistas qué partes, qué fragmentos de esa información nos va a servir para ir pensando conceptos, ¿sí? Entonces, básicamente la identificación de conceptos y después la descripción de sus propiedades y sus dimensiones. Entonces, que les decía que son estas palabras que quedan un poco diferentes al proceso de operacionalización, ¿sí? Ya vamos a ver qué es cada cosa. Entonces, uno empieza, o sea, por ejemplo, tenemos, no sé, 100 entrevistas, 50, y es un cúmulo de información muy, muy grande, porque cada entrevista puede tener, no sé, 5 páginas, por ejemplo, desgrabadas, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que lograr es que al final del proceso todo ese cúmulo de entrevistas se convierta en algo más abstracto, que nos permita pensar el fenómeno en sí mismo y que inclusive nos permita pensar otros fenómenos. Ese sería como el objetivo último, digamos, de todo esto, ¿no? La construcción de teoría que nos permita salirnos de esa teoría sustantiva que se va a ir construyendo a partir de los casos concretos en los que estamos trabajando, del tema concreto, y que de repente sirva para analizar otros ámbitos. Pero bueno, ahora estamos en el principio. Entonces, para abrir estas entrevistas o para fracturar los datos, tenemos que preparar el material antes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, obtenemos las transcripciones completas, textuales, de las entrevistas grabadas. Siempre, obviamente, hay que contar con el consentimiento del entrevistado para grabar la conversación, eso ya lo hablamos. Y vamos a incluir en las transcripciones todas las palabras utilizadas por el entrevistado o la entrevistada. Es decir, si la persona se equivoca y dice algo mal, o un error de expresión, o si se reitera, o si hay una interjección, cualquier cosa, eso tiene que estar plasmado en la transcripción. Porque tal vez a primera vista no le damos importancia, pero después tiene algún tipo de significancia. Me ha pasado de no entender una palabra, porque era una entrevista en portugués, y el tipo estaba hablando y dijo una palabra en inglés, y me volví loca hasta escuchar qué es lo que estaba diciendo, porque era una palabra en inglés pronunciada en portugués, y después resulta que eso era súper importante, era una sola palabra, y bueno, si yo no le hubiera prestado suficiente atención a esa sola palabra, por ahí me hubiera perdido de todo un aspecto del fenómeno que estaba estudiando. Entonces, ese sería como el primer paso. Entonces, ahí para empezar a fracturar esas entrevistas y poder proceder a la construcción de categorías, vamos a tener que empezar a inspirarnos un poco de, bueno, qué categorías, es decir, qué conceptos van a ser importantes
para poder entender este fenómeno. Entonces, ahí lo primero que tenemos a mano es lo que vimos antes en la clase sobre entrevista, son las guías de entrevista. Que ahí vamos a tener las primeras pautas, digamos, los primeros temas y subtemas relevantes para la investigación, porque son lo que de alguna manera está conectado con nuestra primera versión del plan de trabajo, ¿no? Nosotros tenemos objetivos, y esos objetivos se van a ver plasmados en nuestra guía de entrevistas, porque de alguna manera vamos a estar buscando la información necesaria para responder a esos objetivos, a esas preguntas de investigación. Entonces es de ahí que nos vamos a inspirar en primera instancia para construir una grilla una grilla de ejes temáticos, digamos, que nos van a permitir empezar a diseccionar esas entrevistas. Entonces, y no solo vamos a buscar esos grandes ejes temáticos, sino también empezar a definir las propiedades de esas categorías, ¿sí? Que es básicamente los aspectos de las categorías, ¿sí? Entonces, otra forma también o sea, esa es la primera forma de decir, bueno, yo acá tengo algunos temas importantes, ¿sí? Y todo lo que sea similar, o sea, si yo veo como estos fenómenos o incidentes, o básicamente fragmentos de texto, porque eso es lo que vamos a tener, que son similares, las vamos a agrupar en una misma categoría, ¿sí? Vamos a empezar a organizar, vamos a tener pedazos de fragmentos que van a provenir de diferentes entrevistas, de diferentes casos, agrupados en un mismo eje temático. Yo quería mostrarles, lo que pasa es que no logré pegarlo acá, pero van a ver que en el texto de Cohen y Seid tendría que sacar esto y mostrarles pues no lo puedo pegar acá, pero es un cuadrito muy simple, que es como una grilla, de cómo se construye la grilla, y ahí tienen en una columna los casos y en otra columna los ejes temáticos. Y también se puede agregar algunas variables sobre los casos que nos permitan ir identificando como características de esos casos, por ejemplo, sexo, edad de los entrevistados, o sea, algunas cosas básicas que nos den ideas de qué tipo de entrevistados con qué tipo de entrevistados estamos trabajando y tal vez con qué otros entrevistados podríamos hablar para que nos den visiones diferentes del fenómeno, porque eso es lo que vamos a buscar, siempre tener mayor incorporación de información diferente para poder tener una visión más global de ese fenómeno. Vayan pensando en sus propias investigaciones, cuál sería el fenómeno, cuáles serían los entrevistados, porque tal vez si quieren podemos pensar cómo aplicar esto si es que les sirve, ¿no? Después, vamos entonces a empezar a segmentar el material, a copiar estos pedazos de textos, y ahí nos van a quedar en las intersecciones entre los casos y los ejes temáticos de la grilla, nos van a quedar estos pedazos de entrevista. Se asigna cada fragmento de entrevista, puede ser en uno o en varios ejes. O sea, nosotros podemos copiar el mismo fragmento de entrevista en más de un eje temático. Por decirles, no sé, yo en su momento estaba estudiando las estrategias de las megaempresas y de repente había estrategias estrategias organizativas que se tocaban los mismos fragmentos con las estrategias financieras. Que eso en el principio es como que dice, no sé dónde ponerlo, porque la verdad que las dos, o sea, me habla de estos dos grandes ejes temáticos, pero bueno, en principio te puede generar un poco de controversia y después decís, la verdad que fue interesante poder ver esos dos aspectos, ¿no? Como una cosa más de decir, sí, productiva y financiera, ¿no? Que se toquen, más que sí, productiva y financiera, que se tocaban, digamos, esas estrategias. Después, puede ser... sí, eso, como lo podemos poner donde se toque con el eje temático, más allá de que provenga de la misma entrevista o diferentes entrevistas, eso se va mezclando dentro de ese cuadro.
Bueno, puede ser un cuadro, o sea, puede ser una matriz de datos cualitativos, que puede ser un Excel, o podemos organizar la información en algo así como Atlas T o algún tipo de programa que nos organice un poco mejor la información. Si quieren, yo al final les muestro el Atlas T brevemente si les interesa, para que vean que realmente queda mejor organizada la información. Porque en el caso de los Excel, bueno, cuando uno tiene muchas entrevistas se convierte en una cosa muy manejable. Así es como yo hice mi tesis y la verdad que la pasé bastante mal. Tenía un montón de colores, bueno, en fin. Y después con el Atlas T empecé a ver que era mucho más simple. Eh, y bueno, y después vamos a empezar a definir qué dimensiones tienen. Primero, ¿qué propiedades tienen las categorías? Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Y qué dimensiones tienen las categorías? O sea, en esta lenguaje, las categorías serían más bien los conceptos en nuestro lenguaje cotidiano. Después, las propiedades serían las características que especifican las categorías. Y las dimensiones serían el rango de variación de las categorías. De nuevo, no es lo mismo que solemos usar en la operacionalización. Acá hay un ejemplo típico que es el que aparece en la bibliografía, están, digamos, en el estudio del consumo de drogas, hay una categoría, que además es una categoría que es formulada por el investigador, que es experimentación limitada. O sea, están estudiando cuándo, cómo y por qué los jóvenes consumen drogas, y en vez, digamos, en comparación con el uso abundante, ellos hablan de experimentación limitada. Entonces ahí tendremos una categoría que nos empieza a conceptualizar el fenómeno, que tiene determinadas propiedades. Por ejemplo, las propiedades pueden ser frecuencia del uso, lugar en el que se consume, acceso a las drogas, motivo esbozado, lo que se dice sobre por qué se consume eso. Entonces ahí empezamos a identificar, bueno, dentro de lo que es esa categoría tiene ciertos aspectos que son esas propiedades. Y después, lo que le llaman ellos dimensión es, bueno, por ejemplo, la frecuencia puede ser ocasional, puede ser alta frecuencia, después el lugar en el que se consume puede ser en reuniones con pares o en reuniones para revelarse, el acceso mucho o poco, bueno, eso lo vamos definiendo en la investigación, ¿no? Entonces vamos especificando en qué consiste ese gran concepto que es experimentación limitada. Una cosa muy importante es que así como los primeros conceptos o categorías surgen de las guías de entrevistas, porque ya tenemos teóricamente prefijado un poco qué es lo que estamos buscando y por lo tanto vamos a buscar eso mismo en las entrevistas y en el análisis, lo interesante de esta metodología es que pueden surgir nuevas categorías que sean emergentes, que ese es como el gran aporte, diría, de esta metodología. Estas categorías emergentes surgen de lo que escuchamos de los entrevistados, de lo que dicen los entrevistados, o bueno, de lo que puede surgir de los documentos, pero en principio los entrevistados son los que nos van a dar ideas sobre cómo se maneja ese fenómeno, o sea, realmente tenerle confianza al trabajo de campo como fuente de creación de teoría, de generación de teoría. Ahí alguien está... Voy a abrir un poco la ventana porque es como que está veraniega la cosa. Bueno, no mejora mucho. ¿Puede ser una pregunta? Sí, claro. Eh, Cuando yo, por ejemplo, empecé a trabajar con mi marco teórico. Entonces, con el título ya tengo categorías. Las fui Ajá, desarrollando como para tener un sustento, ¿no? Para tener una base sí. que me fortalezca. Pero cuando empecé a trabajar con el marco metodológico, me van surgiendo, o sea, con las entrevistas, me van surgiendo nuevas categorías, nuevas dimensiones. Ajá. O sea, la pregunta es, en el marco teórico, a medida que se va desarrollando el marco metodológico, ¿no es una especie de teoría fundamentada que se va desarrollando porque se va construyendo nueva teoría también?
Sí, de hecho, eso es lo que quería comentar ahora. Exactamente. Va a haber un diálogo muy fuerte, muy estrecho entre lo que generes en términos de ejes temáticos, que eso lo vas a ir definiendo vos, o bueno, si trabajas con otra gente son varios, con tu marco conceptual. O sea, eso no va a estar desligado y efectivamente en la construcción de la teoría va a aportar toda esa revisión teórica que vos hiciste, o sea, esa revisión de bibliografía, etcétera. Eso va a aportar directamente a la construcción de tu teoría, porque obviamente uno no construye sobre la nada, construye sobre lo que escribieron otros y sobre lo, bueno, y en este caso también sumamos lo que dicen los entrevistados y las entrevistadas. Entonces, efectivamente, el trabajo que vas a tener que hacer, según esta metodología, es reflexionar sobre la relación que hay entre esos ejes temáticos que se van desprendiendo, digamos, de tu investigación y el marco conceptual que vos ya venías construyendo y que vas a seguir construyendo a lo largo de toda la investigación. Y eso se va a transformar, por más que uno piense que, o sea, el plan de trabajo inicial no tiene nada que ver con la tesis final, en general. O sea, en el mejor de los casos tenemos los mismos objetivos, pero si es cualitativo, ¿no? Si tenemos un enfoque cualitativo, es muy posible que se transforme mucho y no hay que tenerle miedo a eso, es lo más interesante, de hecho, que se vaya transformando. No sé si te respondí Sí, la preocupación. totalmente. Sí, Bien, sí, gracias. bien. Bueno, ahí vamos o sea, en este trabajo, digamos, después de estar familiarizados con el material y de conocer, digamos, releer los registros o volver a escuchar las entrevistas, cada uno busca a su manera. Yo, por ejemplo, me gusta escuchar el audio de nuevo, porque a veces en la entonación o hay cosas que pueden surgir que el transcripto se pierden. Siempre lo ideal es tener igual una transcripción. Entonces, después de esa etapa, y de empezar a tomar nota sobre las ideas que van surgiendo durante la lectura, porque también eso te va a permitir después a vos ir a buscar bibliografía, o bueno, construir directamente categorías de análisis, ir tomando nota de las ideas que van surgiendo, pueden ser comentarios o memorandos, eso lo podemos hacer. O sea, si lo hacemos un poco artesanal, en el Excel lo podemos hacer, por ejemplo, en una columna o con comentarios sobre el Excel. Si no, en el Atlas T permite dar, o sea, hay un espacio específico para los memos, que son estas notas que se toman sobre ideas que nos van a servir para la generación de teoría, y también pueden ser especificaciones de cómo se usan esas categorías. Porque pensemos que esas categorías que vamos creando van a recorrer todo el material y que la transformación de esas categorías nos va a implicar volver a analizar el material con esa nueva mirada y en esas nuevas categorías. Entonces, está bueno que quede claro qué significa cada cosa, y sobre todo si trabajamos con otra gente, que ahí se pone mucho más complicado. Uy, ¿había alguien esperando? Yo, por ejemplo, ahora estoy en una investigación cualitativa, trabajando con un montón de gente en un PICTO, que son proyectos enormes, y tenemos que analizar con las mismas categorías, o sea, nos dividimos el trabajo y con las mismas categorías en el Atlas T tenemos que analizar diferentes entrevistas. Y obviamente, si surge algo nuevo, o sea, crear esa nueva categoría y planteársela al resto, ¿no? Bueno, ya el trabajo de trabajar con Atlas T con varias personas ya de por sí es complicado, porque no es online, es como que hay que importar las cosas, exportarlas, bueno, en fin. Pero además, sobre todo, poder expresar claramente en algo escrito en qué consiste esa categoría que vamos a usar, que es como una especie sí, de machete con el que fragmentamos la información. Y después Otra lo que... pregunta. Sí. El tema de las entrevistas, ¿no? O sea, la pertinencia que tiene que tener en decirle al entrevistado que lo vamos a grabar y que vamos Ujú. a utilizarnos su información. A mí se me había ocurrido, por ejemplo, en cursos que hago, donde hay foros virtuales, utilizar esa información de la opinión que dan los cursantes, en el caso de los foros asincrónicos.
Eso yo se lo tengo que pedir a algún responsable de ese curso que me deje utilizar esa información o la puedo utilizar directamente porque fue pública. Hay que ver cuán pública es esa información. O sea, si la información es pública y cualquiera puede acceder, vos la podés usar. Por ejemplo, no sé, alguien sale de un entrevistado, alguien mismo que vos entrevistás, esa misma persona que vos entrevistás en privado, le publican una nota y dice cosas en esa nota, vos podés usar esa información mucho más fácilmente que la que tenés en la entrevista, porque en la entrevista, bueno, la tenés que pedir permiso, tenés que preguntar si quiere aparecer con su nombre. Ahora, si esa persona aparece con su nombre en una cosa abierta, ¿no? En una publicación, en un foro, lo que sea, bueno, esa información está ahí disponible. El tema es que es un foro, no sé si todo el mundo tiene acceso a ese foro, tal vez vos nada más tengas acceso. Por Sí, ejemplo, en nuestro curso, este curso de este sí, seminario, sí, yo, o sea, todavía no hubo participaciones de foro, pero en otros sí. Yo puedo sí. utilizar esa información, o sea, todo lo que opinan eh, los participantes. Lo que pasa es que ese foro está abierto solo a los alumnos y a los Claro. profesores. Sí, sí. O O sea, sea, en ese tengo que caso no pedir algún podrías, permiso. no es público. Vos podrías pedir permiso. Sí, yo creo que tendrías que pedir permiso. Por Está ejemplo, bien. para usarlo, que si alguien se pone a publicar cosas acá, tendrías que preguntarle, yo le preguntaría primero a la institución y que la institución se encargue de hablar con los estudiantes, algo así. La verdad que nunca lo Claro. hice, pero sí es importante tener cuidado porque en caso de un foro, de una clase, no creo que pase nada, que a nadie le importe realmente, pero sí hay casos de gente que tiene eh, algún problema legal por decir cosas que no podía decir. O sea, en las entrevistas hay niveles de lo que uno escucha que puede decir, ¿no? Mm. Entonces eso hay que ir teniendo cuidado. Yo, por ejemplo, no sé, ahora estoy haciendo un informe sobre experiencias agroecológicas, qué sé yo, y yo a cada entrevistado le digo, ¿querés aparecer con tu nombre? ¿Querés que aparezca tu empresa? ¿Querés que aparezca diferente el nombre de la empresa? O del emprendimiento, bueno, en fin, a veces les mando, si puedo, y si te dan bola, les mando la parte que escribí sobre, eso no es necesario, pero bueno, se los mando a ver si falta algo, o sea, algo, pero depende el carácter del informe. Después hay investigaciones donde se habla durante un montón de tiempo, o sea, todo, no sé, un libro entero sobre no sé, una organización, una institución, lo que sea, y jamás se menciona el nombre. Si bien uno puede llegar a identificar de quién está hablando, no se habla, o incluso cuando uno habla, no sé, de una empresa, a veces se le tiene que cambiar el nombre por las dudas. A eso hay que tener cuidado. Sí. Sí, sí. O Bueno, y en sea, esta. el Sí, permiso lo perdón. tendríamos que tramitar con el director del doctorado. Y yo hablaría con. Sí, podés hablar con él, supongo. Yo la verdad que conozco poco cómo funciona la UNCI, pues yo soy externa, pero me parece que yo hablaría así con alguien que sea accesible, pero que tenga autoridad para decidirse sobre estas cosas. No creo que tengan problema. Siempre tenés que explicar por qué haces, en qué contexto la investigación. Lo que suelo hacer yo es tener una carta firmada por mí que explica por qué investigación estoy haciendo, cuáles son los objetivos. A ver, no hay que ser completamente transparente y decir exactamente todos los objetivos, porque en algunos casos la gente se va a condicionar, y mandarle y decir, bueno, yo necesito esta información en función de esto, y ya está, vos ya avisaste, digamos. Y siempre decir que vas a hacerlo de manera anónima, salvo que la persona te explicite que quiere aparecer, por ejemplo, en el foro. Si vos tomás esa información y la tomás de manera anónima, es mucho más fácil utilizarla que si pones los nombres de tus compañeros, o del foro que sea, digamos, de los estudiantes que sean. Para poder poner los nombres de esas personas tendrías que pedir permiso. Por eso es diferente a una investigación periodística, que ahí medio que se dice todo y que se recorta como se quiere. En este caso hay que tener mucho más cuidado. Eh, Bien. En esta, no sé, hay que admitir. ¿Algo más al respecto?
Seguimos. No, Sí. perdón, yo quería hacer Sí, como un comentario a lo que el compañero planteaba de los foros. sí, Nosotros tuvimos una experiencia, un posgrado, donde pasó algo así. Alguien llegó y tomó intervenciones de un wiki, de foros, ¿verdad? Y entonces se hizo una demanda a la universidad porque, por decir algo, yo participo en un foro y estoy participando para un foro y un curso X, digamos este ejemplo, para este curso. Mi intervención es para este curso, no tiene ningún otro fin, ¿verdad? claro. Entonces ahí entró la parte todo, la parte ética, bioética, ¿verdad? De cómo alguien había utilizado la información que no era para una investigación, ¿verdad? Solo se utilizó y se puso por comodidad, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces sí fue un problema. Eso fue por una parte. Y por otra parte también se detectó que algunas cosas que suele pasar a veces con alguna gente que digo yo que es poco seria, que hacen intervenciones de foros y realmente no es lo que está el aporte de ellos, sino que agarran de la red, copian y pegan. Entonces llegaron y le tomó la intervención como válida, ¿verdad? Tomó la intervención como válida del foro y en realidad era un plagio. Entonces también ahí la persona que investiga pues tiene que tener un poco más de cuidado, ¿verdad? Y ver realmente si, porque, o sea, pasan situaciones, yo he dado cursos en aula virtual y para uno es muy fácil detectar un plagio, ¿verdad? Pero cuando se investiga hay que tener mucho más cuidado, se utilizan cosas de foro. Igual, hacer el consentimiento informado, yo ahí ponía en el chat el consentimiento si son mayores de edad, ¿verdad? Y que quede claro, bueno, el objetivo, para qué es, igual con las fotografías, ¿verdad? Porque a veces aparecen fotografías en investigaciones y la gente nunca dio permiso para eso. Y ese es un problema no para el estudiantado, sino para la universidad, porque al final es la que nos respalda, digámoslo así. Lo pongo por ejemplos que han pasado. Igual los asentimientos, ¿verdad? Con gente menor de edad. Hemos tenido casos aquí, no en la universidad, sino en el MEP, que han llegado investigadores a hacer trabajos con niños y los padres no saben. Y llegan y hacen reuniones y de repente los educadores por desconocimiento, que no son investigadores, permiten el ingreso de esas personas a hacer un trabajo que los papás no saben, ¿verdad? Sobre temáticas que son poco sensibles como relaciones sexuales, una serie de masturbación, temáticas así que el padre debería dar permiso, entonces sí ha generado mucha discusión. Por lo menos pongo el ejemplo de aquí, ¿verdad? Pero solamente como para aportarles. No, eso es Gracias. una locura, trabajar, o sea, trabajar con niños chiquitos y no tener el consentimiento de los padres. O sea, Y el tiene que haber un tipo asentimiento de de ellos. consentimiento, exactamente esa es la palabra, consentimiento informado, que es esta carta que les estoy diciendo, se le suele llamar así. La verdad que en mi experiencia las instituciones están bastante atrasadas en ese sentido, en todo lo que es la revisión ética de las investigaciones, acá, al menos en Argentina, ¿no? Me pasó, no sé, estudiando en Canadá, que tengan todo un sistema que ya me parece un exceso igual, pero que, o sea, hay que hacer un curso de ética de la investigación para poder empezar la investigación o para poder desarrollar algún tipo de investigación, aunque sea una estancia allá. Entonces, bueno, son extremos. Yo creo que ahora las universidades están avanzando en sentido de decir, bueno, tenemos un comité de ética, todo medio a pulmón, ¿no? Como es todo, pero eso es importante, porque también hay cosas que uno no, a veces no se da cuenta, no lo hace con mala intención, Ujú. digamos, Sí, sí, pero claro. Ahora, por ejemplo, yo tuve que hacer un trabajo de campo en una escuela. Para todo eso tuve que pedir autorización al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, me mandaron la autorización y ahí recién pude entrar al aula, estar con el claro. profesor en el aula. Y después con el tema de los temas que son así con niños y sexuales, hoy la educación sexual integral y la ley de educación sexual integral habilita a poder hablar esos temas, ¿no? También según el nivel de graduación, el nivel de educación, ¿no? Una cosa es en el inicial y otra cosa es hablarlo en la secundaria, pero está habilitado a todo eso. Ahora, el tema de los foros, yo creo, o sea, tanto como una entrevista, que es, o sea, nosotros sacamos una grabación que se transforma en una documentación que avala lo que nosotros estamos trabajando. Ujú. Y el foro con una captura de pantalla, yo creo que también habilita hacer una documentación de una opinión, por más que se haya plagiado o algo,
es lo que lo plagió, es un tema de la persona que lo plagió, pero yo puedo tomar una interpretación de lo que esas personas quieren, dan un mensaje. No, está bien. El tema es que esa información tiene que ser pública para que vos puedas acceder, o si no tenés que pedir permiso. Si esa información está en un foro casi privado, porque sinceramente entran, no sé, 30 personas, vos no Claro, podés, porque toda la información, o sea, la información que uno genera tiene que hacerlo con el objetivo de la investigación, y eso tiene que quedar claro para las personas involucradas. En este caso vos estarías tomando información de algo ya generado en otro contexto, pero bueno, es una información que no está claro que sea pública. Y que tranquilamente la persona que escribió en ese foro lo escribió pensando que va a ser leído por sus 30 compañeros, no por todas las personas que van a leer tu artículo. Entonces, no sé, yo no me arriesgaría, digamos, por esto que contaba Yolanda, digamos. Puede pasar de tener un problema legal. A ver, hay cosas que vos decís, no va a generar nada, pero por las dudas hay que hacer las cosas bien. Porque también eso genera como una visión sobre vos como investigador. O sea, el cuidado que vos tengas con los entrevistados, etcétera, que eso se va desarrollando con el tiempo, pero bueno, en este caso tenés como un llamado de atención de decir, bueno, che, pidamos permiso. En principio no veo por qué te van a decir que no, digamos. Y si no, buscarás la manera de poder decir algunas cosas o que eso te lleve a pensar algunas cosas y buscar la información en otro lugar, ¿sí? De tratar de tener algún tipo de hipótesis, por ejemplo, sobre lo que vos estás leyendo, y después ir a hacer otras entrevistas para comprobar eso que estás planteando, digamos. Por decirte algo, ¿no? Como decir, bueno, no voy a confiar solo en esta información porque no la puedo mostrar, entonces voy a buscar otra información. Eso también es una opción. Ahí estaban pidiendo la estructura de la grilla. Bueno, esta es lo que no lograba, no sé por qué no podía pasar una pantalla a la otra, pero ahí lo logré, que es esta, la que aparece en el texto de Seid y de Cohen, que es como la primera, lo que permite la primera fragmentación de la información. Ya tenemos cada entrevista y los ejes temáticos. Yo si quieren les puedo mostrar también la matriz de datos que hice para la tesis. Tengo dos, que bueno, no son perfectas, la verdad, porque en ese momento yo no me había metido tanto con el tema del Atlas TI, qué sé yo, y la verdad que fue bastante casero todo, artesanal. Pero bueno, sí, se ve igual, se ve esta matriz. Y estas variables son las que les comentaba, que esto es una adición, o sea, esto se puede hacer o no, que es decir, bueno, vamos a buscar variables para los entrevistados. O sea, cada entrevistado va a tener un sexo, edad, etcétera, etcétera, lo que nos pueda llegar a interesar en función de nuestra investigación. No sé, tipo de rango jerárquico, eso puede ser interesante en algunos casos. Y ¿qué más? Cerramos este Profe, tema. disculpe, Sí, profe, una pregunta. dale. ¿Es fundamental decir el nombre del entrevistado? No Eh, necesariamente, en general no se dice, de hecho. O sea, Perfecto, bárbaro. en general, lo que uno. Depende el caso, por ejemplo. Si vos estás tratando. Justamente lo que uno trata de hacer es abstraerse del campo. O sea, confiar en que el campo nos va a informar sobre cómo suceden estos fenómenos, pero abstraerse en la medida en que no nos quedamos pegados de ese nombre o de esa persona o de esa empresa o de ese emprendimiento, sino que eso está hablando de un fenómeno un poco mayor. Entonces, de nuevo, si uno toma un testimonio que ya está publicado en internet, bueno, eso es público y si aparece el nombre y lo usamos. Otra cosa es cuando uno va a hacer una entrevista y la persona a veces se relaja y habla, qué sé yo, pero no necesariamente vamos a poner su nombre, vamos a poner, por ejemplo, su puesto. Si ese puesto no permite identificar a la persona. Porque, por ejemplo, si hay, no sé, estás investigando una empresa y hay un solo gerente de recursos humanos y pones el año de la entrevista, es evidente que cualquiera que sepa que es esa empresa y ese Claro. puesto va a ser esa persona.
Entonces, salvo que la persona quiera aparecer, porque también me pasa Claro. ahora que es al revés, que es o sea, que es una cosa que es más de mostrar qué está sucediendo con las transiciones agroecológicas y la gente quiere aparecer. O sea, las autoridades quieren aparecer en el informe, con su nombre y apellido, los productores quieren aparecer en el informe, pero eso te lo tienen que aclarar. O sea, te tienen que decir, sí, yo quiero aparecer así, y tenés que tener, o sea, un mensajito, algo, lo ideal sería por escrito, bueno, en fin, pero que alguna, inclusive lo que noté que hacen en Brasil, que está buenísimo, es al comenzar la entrevista, primero, por ejemplo, al comenzar la entrevista vos le decís que, bueno, queremos saber si estás de acuerdo con que esta entrevista sea grabada y sea utilizada con estos fines. Por favor, si estás de acuerdo, decir tu nombre y no me acuerdo cómo dicen ahora, pero bueno, el DNI, ¿no? El documento. Y entonces ahí uno ya le habilita para la grabación y la utilización de la información, y si querés al final, cuando ya la persona sabe lo que dijo, le podés decir, ¿te gustaría aparecer con tu nombre y apellido o querés contestarme más adelante? Pero hay que tener cuidado con eso, uno no puede mandar el nombre de la persona sin la autorización. En el caso, Andrea, disculpa, Sí, en el caso sí. mío, que estoy haciendo unas entrevistas sobre un proceso de planificación estratégica, Ujú. yo envié en la carta de invitación a la entrevista eso que acabas de decir, si Sí. si autorizas la publicación del contenido de la entrevista para una tesis de maestría, bueno, en fin, y lo incorporé también bajo una ley de protección de la información que sale. Sí, que Ah, para que la persona esté, la ley es habeas data número 25326, ok. en el cual se le explica a la persona que va a tener tranquilidad en lo que dice, pero que se le van a proteger sus datos y su nombre. Y al Bien. iniciar la entrevista vuelvo y le menciono y ahí ella dice lo que acaba de decir. Autorizo la información que estoy entregando para el estudio académico de investigación. Claro, ese es el anonimato que uno. Después, Sí, si la persona quiere aparecer, es un extra, pero en principio la gente es anónima. Y en principio uno cubre fabuloso. a esa persona, inclusive si no ponemos el nombre, que no se la puede identificar. Entonces, ahí, bueno, vos te ahorrás un montón de problemas. Después, si la persona quiere aparecer, es un extra. Es como, en principio, el consentimiento informado habla del anonimato. Yo les puedo mandar, o sea, si quieren, les puedo compartir un modelo de carta de consentimiento informado o algo que tenga que ver con la ética de la Sería fabuloso. investigación. Sí, les Sería muy puedo bueno. compartir eso en la UNSAM, que es donde yo estoy trabajando. Hay un comité de ética, que es bastante nuevo por lo que entiendo, y ya he pasado por ese comité de ética, sobre todo porque lo piden en otros países, piden que nuestras investigaciones cuando las hacemos afuera pasen por comité de ética local y externo, bueno. Pero es muy importante este tema. Y no tiene solo que ver Fabuloso. con la teoría fundamentada, digamos. Tiene que ver con cualquier tipo de entrevista. Después la teoría fundamentada tiene que más que ver con el análisis que se hace de esa información, pero a la hora de escribir, digamos, hay que tener mucho cuidado qué es lo que se dice. Y también, volviendo al tema del nivel de participante observador, o sea, cómo nos incluimos en ese continuum, en una investigación, a veces cuanto más participante se es de cierto ámbito en el que se está investigando, más acceso a la información tenemos, o sea, acceso a una información por ahí más privada, pero eso no implica que vamos a poder publicar todo lo que vemos, ¿sí? Eso tiene que ver con un arreglo que se haga con esa institución o esa organización con la que se está trabajando. Por ejemplo, yo ahora hice una investigación que es un poco como participante, y con doble objetivo, ¿no? Un objetivo más de investigación, pero también un objetivo de dejarles un informe a una organización social. Y el informe que yo le dejo a la organización social, que me permitió participar de sus asambleas, que digo, realmente vi la interna, los conflictos internos, todo, no es lo mismo que yo le muestro al que me paga la consultoría, digamos, porque hay cosas que son internas de la organización que primero que no tienen ningún sentido andar ventilando, y segundo que no está bien. O sea, entonces ahí, bueno, hay que tener cuidado qué es lo que se dice en cada contexto. Hay cosas que son más privadas, hay cosas que son más públicas. No somos periodistas. Bien. Mi mamá es periodista, igual no es que les tengo nada, pero digo, es un trabajo completamente diferente. Bien.
Bueno, acá está no sé si quieren seguir con ese tema, me parece que ya más o menos estuvo, ¿no? O algo más, algún comentario más. Me encanta porque hoy somos menos y todos participan un montón. No, si Bueno, nos está podés bien. pasar después los PowerPoint, estos, Sí, esto les puedo pasar. los eh, anteriores también. sí, está todo en el mismo, así que, o sea, ustedes están viendo ahora, ven, es como una cosa muy larga que fui armando. Y acá tienen el teoría fundamental, es el del final. Bueno, Andrea, perdón, ¿es posible, digamos, que nos facilite su tesis o por lo menos el nombre para buscarla? sí, claro, se la puedo Ok. subir a ver, voy a anotarme porque Ah, ya. perfecto. Sí, sí. Se le Eh, olvida. de la tesis, eh, Darle les una, puedo una revisión por ahí. Ujú. sí, les puedo bueno, el PowerPoint. Después hice una especie de, a partir de este texto de Cohen y Said, hice una especie de punteo de, de cómo hacer, cómo desarrollar, digamos, la teoría fundamentada, que, a ver, no hay que seguir al pie de la letra porque siempre se va y se vuelve, no es que es una cosa tras de la otra, pero sí algunos puntos a tener en cuenta, eso se los puedo compartir, Perfecto. puntos y recomendaciones, digamos, para cómo aplicar esto. Y ahora al final les muestro unas matrices, si quieren. O sea, esto, bueno, por eso las puedo mostrar ahora si no se confunden, porque esta primera parte es la que, digamos, previa y durante la codificación axial, nosotros lo que vamos a tener es un producto eh, que es algo así como esta grilla, digamos. Si me dan un segundo les muestro un ejemplo de una cosa bastante desprolija. Eso es para que vean cuando cuando se usa con Excel de una manera muy artesanal qué pasa. Puede ser medio desprolijo, pero bueno, es lo que suele hacer la gente. Y después vemos qué pasa cuando usamos Atlas T, que también si necesitan Atlas T, bueno, se consigue. Yo ahí les dejé unos videos. El que yo vi completo es el de Mac, porque es lo que uso. Vieron que en la clase aparece el video de Mac y el video de Windows. El video de Windows no lo revisé, sí, pero me parece que es lo mismo para Windows, porque la verdad que el programa cambia bastante en cada sistema operativo. De hecho, tengo un lío ahí también, porque alguna gente trabaja con Mac y cuando trabajas en equipo, perdón, con PC, tenés que ir a la PC, entonces tenés que tener una PC y una Mac para poder hacer trabajos en equipo con gente que usa PC, porque el programa es diferente, no sé por qué lo hacen diferente. Bueno, entonces, muestro la matriz de datos, acá está. A ver. No es que esté particularmente orgullosa de esta matriz, pero les da una idea. Y es como es mía, se las puedo mostrar. Entonces, vamos a dejar de compartir acá un segundo. Vamos a compartir esta. Esta, por ejemplo, es una matriz sobre una empresa. Entonces, yo tenía, bueno, acá hice diferente, ¿no? Hice por año, porque yo estaba haciendo la evolución de la empresa internacional. Ven todos los años y lo que iba surgiendo para cada año. Yo quería hacer como una línea de tiempo de cada empresa para ir viendo las estrategias de las empresas, pero por ejemplo acá los temas que me iban surgiendo, digamos los ejes temáticos eran grandes ejes, ¿no? Fusiones y adquisiciones nacionales de las empresas. Esta es de una empresa, pero hice más de una. Después, dentro de... tenemos fusiones y adquisiciones nacionales, que en cada año hay algún pedazo de información, ¿sí? Acá se le agrega la cuestión de temporal, que hasta ahora no la habíamos visto, pero también se puede agregar, es una variable más de alguna manera, ¿no? La trayectoria. Las actividades que realiza, la lógica para la selección de actividades, la capacidad productiva y de comercialización, siempre hablando de la empresa, ¿no? El acceso a los mercados. Bueno, acá que no aparezca al principio no significa que más adelante no aparezca información en otros años, ¿no? Pero para que vean los temas y si se quiere las categorías, no está tan armado así, pero son grandes temas, diría. Inversión de capital, hace años que no entro a esto, pero facturación, que a veces había alguna información sobre la facturación, el financiamiento que reciben, el financiamiento que ofrecen, las herramientas financieras y formas de pago, lógicas y ventajas financieras.
Todo esto, ven que tiene que ver con la cuestión del capital, de lo financiero, es como una gran categoría. Después tenemos la gran categoría organización productiva, ¿sí? Que después terminó siendo organización productiva y funcionamiento en red, porque todo el tiempo aparecía en las entrevistas la cuestión de la red, ¿sí? Entonces, integrantes de la red y tipos de participación, siempre considerando que red proviene un poco del lenguaje nativo, también está utilizado en la bibliografía, pero bueno, es, digamos, un concepto que yo tomé como nativo. Inclusive en la tesis lo van a ver con comillas, porque bueno, hay todo un discurso sobre la red, entonces dije, no puedo entender la red directamente como lo entienden ellos, porque si no me voy a confundir. Uy, lo borré. Wow, igual ya esto es viejo. Clientes, ven, porque ¿qué pasa? La red de la empresa tenía, por un lado, la cuestión de los integrantes, digamos, o sea, de las personas, de personas o empresas que trabajaban para esa empresa, que son las redes, y después tenemos, también en algunos discursos consideraban a los clientes como parte de la red. Entonces, bueno, eso fue incluido dentro de los clientes, que pueden ser otras empresas, por ejemplo. Bueno, intercambio de bienes y servicios, tipo de contrato que establecen, liderazgo, capacitación. Después está la cuestión de las hectáreas. Bueno, hay un montón son un montón, control de la tierra, son varias categorías, ven, estructura organizativa, ya estamos como en otra categoría, ven que cambia el color, management o gerenciamiento, o sea, son como grandes categorías que después se les van especificando sus propiedades. Bien, vamos a volver a compartir lo otro. Para que vean un poco, a ver, no es cero, lejos de ser perfecta, fue como el primer gran intento que hice yo. Después van a encontrar otras mejores, más. O sea, sinceramente esto me pareció como muy grande, el nivel de información para ponerlo en un solo Excel, y más cuando le sumás la cuestión de la trayectoria. Por eso recomiendo sinceramente hacer un pequeño esfuerzo de aprender a usar algún programa como Atlas-T y hacerlo desde el inicio con eso, porque se van a ahorrar un montón de problemas. Lo mismo para la bibliografía, si pueden usar Zotero o algún programa de ese tipo, que al principio es como que, bueno, uno tiene que aprender a utilizarlos, esos programas, pero no son difíciles de usar, y por ahí alguien les puede enseñar o ven un tutorial o qué sé yo. Yo no sé, en general aprendí bastante autodidacta o vi algún video en internet, y la verdad que después soluciona mucho en términos de tiempo y de perfeccionamiento, por ejemplo, en el caso de Zotero, la bibliografía, y les queda todo como mucho más estructurado y pueden utilizar eso mismo para más adelante. Bien, yo les recomiendo que usen programas. Pero bueno, si no pueden hacer esa cosa horrible que acaban de ver. Bueno, entonces, el ejemplo, estamos acá. Bueno, a ver, perdón, antes de pasar a lo siguiente. O sea, ahora estamos en el momento de segmentación de la información, o sea, segmentación de las entrevistas. Y acá es donde ya empieza a jugar la cuestión de la comparación y el análisis, ¿sí? ¿Qué se compara? Se comparan registros textuales, o sea, pedazos de entrevistas, entre casos a través de los ejes temáticos. O sea, tenemos en un mismo eje temático, vamos a leer así, ¿no? Vamos a ir comparando y a ver qué nos dice esa comparación, decir, bueno, a ver, por ahí acá esto en realidad se parece más de lo que yo pensaba, o esto se diferencia mucho, pensar otras categorías, pensar hipótesis. Bueno, todavía no estamos muy en las hipótesis, pero siempre con esa idea, porque es como el siguiente paso. Y después también podemos comparar al interior de cada caso, ¿sí? O sea, ir viendo entre ejes al interior de cada caso qué está sucediendo. Esto es como entonces una doble comparación que permite realizar, como empezar el análisis, ¿sí? En realidad el análisis comienza desde el inicio, desde que el momento en que uno empieza a fracturar las entrevistas, ya empieza el análisis. Pero bueno, ya se va poniendo más analítica la cosa. Y entonces ahí es donde entra, digamos,
al analizar esas entrevistas y a ir comparando, es donde nosotros podemos crear estas categorías. Y esas categorías las vamos a crear a partir de palabras, frases significativas, incluso párrafos. O sea, lo que vamos a buscar, o sea, vamos a hacer un análisis muy minucioso, muy microscópico de los registros. Vamos a seleccionar estas frases, palabras, oraciones que nos parezcan de interés para la investigación. Y después lo que vamos a empezar a ver es qué significados tienen esas palabras. Por ejemplo, en el caso de la red que les comentaba antes. Bueno, todo el tiempo surgía esa palabra y yo decía, bueno, pero ¿qué significa la red? Por más que no dejarme llevar solo por lo que decía, no sé, el CEO de la empresa o lo que decían en su página, sino realmente explorar el significado de la red. ¿Hasta qué punto llega la red? ¿Sí? Y hasta qué punto se relaciona tal vez con otros conceptos, que eso es también un poco la etapa siguiente, pero bueno, ya empieza a pasar de ver con qué está conectada, qué es esto. Y ahí yo lo que empecé a identificar, por ejemplo, en la tesis, es que en el caso de una de las empresas que era más tradicional, o sea, que por ahí en las estrategias, bueno, se diferenciaba también, pero había una historia, una trayectoria mucho más tradicionalista. La red estaba identificada con la familia, y entonces siempre la idea de red se conectaba con la idea de familia, como si las empresas que trabajaban para la mega empresa fueran parte de una gran familia, ¿sí? Después, en el caso de la otra empresa, la red estaba conectada con una idea mucho más iluminista, no era tan emocional el discurso, era más de esto sirve y cada uno pone lo que puede para que, básicamente para que la acumulación de capital pueda suceder. Obviamente no lo decían con esas palabras, pero había como un discursos diferentes, y entonces decía, bueno, pero igual están hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno va explorando esos significados, y cuanto más puede avanzar en la selección de casos para que esa idea o ese concepto sea más rico, bueno, más interesante va a ser ese concepto, más lleno de contenido, ¿no? Hasta el punto de que, como vimos, la saturación teórica, ya nadie diga nada nuevo sobre ese concepto o categoría. Bueno, y ahí empieza la parte de esta famosa codificación, que lo que hacemos es, vamos a ir elaborando estos conceptos provisionales, porque este es el inicio, y le vamos a asignar etiquetas o códigos descriptivos. Es decir, por ejemplo, una palabra, una pequeña frase, esto que les mostraba recién, ¿no? Como, bueno, a ver, inicialmente yo hablaba de una cosa medio grande como estructura organizativa, como decía, bueno, no sé cómo llamar a esto, pero lo voy a llamar estructura organizativa. Y después le voy a decir a esto otro, de la empresa, ¿no? Le voy a decir a esto otro, organización productiva, o no sé, bueno, ir buscando formas de llamar a eso que en la entrevista no tiene nombre, simplemente son gente hablando sobre cosas, y esto nos permite organizar la entrevista de manera abierta. Entonces ahí es como la primera creación de estos códigos. Que bueno, van a ver que en Quantis suelen ser números, pero bueno, acá vamos a tener palabras mayormente. Y bueno, así como podemos identificar con determinados códigos, o sea, ponerle diferentes códigos o etiquetas a esas palabras o frases, también lo podemos hacer con los párrafos, ¿no? A veces sirve para tener una comprensión más amplia del contexto. Entonces vamos a ir codificando por párrafo. Y siempre hay que acordarse que en todas las instancias, y sobre todo cuando se crea un código nuevo, hay que ir anotando o haciendo memos sobre la definición, la aclaración, los ejemplos y cualquier información que pueda ser relevante para mantener criterios comunes en la codificación. No solo cuando uno trabaja con otros, sino también con uno mismo, porque uno se puede olvidar de qué significa todo eso.
Entonces ir anotándose donde uno pueda, puede ser en el Excel, puede ser en un librito, en el Atlas hay este lugar específico para los memos, y bueno, recordar que siempre hay que volver a eso, ¿no? Porque eso nos va a permitir ir también definiendo las categorías. Es como cuando uno va teniendo más en claro que eso que surgió, bueno, en realidad esa categoría tiene ciertas propiedades, tiene ciertas dimensiones, ahí ya se va cerrando más ese concepto, ¿sí? Se le va dando más contenido. Y después siempre está ese momento de la revisión y el ajuste, o sea, que a medida que uno va avanzando en el análisis, hay que ir ajustando los conceptos y las categorías según aparezcan nuevos fenómenos. Es lo que les decía, si uno genera una categoría y de repente te aparece una entrevista y lees la entrevista y decís, la verdad que esta entrevista me genera una categoría mucho más interesante y más abarcativa, bueno, deberías volver a codificar. Y después, bueno, vamos a ir viendo que emergen patrones, que emergen como algunas cosas que voy a decir, bueno, esto me va a servir para unificar. Y esta es la primera etapa de elaborar hipótesis, ¿sí? Estamos como en la primera etapa. Vamos a usar esas categorías y conceptos desarrollados para elaborar hipótesis, pero eso es más lo que está identificado con la codificación axial. ¿Por qué? Que es la siguiente, digamos, la codificación axial. A ver, ¿qué son las hipótesis? Son estas grandes relaciones entre conceptos que nos dan una respuesta tentativa a nuestras preguntas de investigación. Entonces, para eso, para empezar, tenemos que tener más de una categoría o más de un concepto. Tenemos que poder, además, encontrar la relación entre esas categorías. No necesariamente tiene que ser una relación causal, puede ser una concomitancia, puede ser simplemente decir, bueno, estos dos conceptos están relacionados. Ya, obviamente, cuanto más se avance en encontrar la relación, la dirección de esa relación entre categorías o entre conceptos, mejor es la hipótesis, pero no necesariamente la vamos a encontrar, ¿no? Porque sobre todo en el caso de lo cualitativo, a veces uno como no tiene el control de variables, no puede hablar de la explicación propiamente dicha como se habla en metodología. Pero eso no implica que no podamos tener hipótesis, ¿sí? Habíamos visto cómo se trabaja con hipótesis en otras escuelas cualitativas. Entonces, en la codificación axial, relacionamos las categorías con sus propiedades y sus dimensiones. Ahí ya le damos esta más forma, y es en esa formación de hipótesis es que vamos generando justamente teoría, porque también las hipótesis son parte fundamental de las teorías. Bueno, vamos a comenzar con las categorías que habíamos elaborado en la codificación abierta. Esa va a ser la base de la codificación axial. Y vamos a tener también las propiedades y las dimensiones. Y en ese proceso es que uno genera como estos grandes conceptos. Vamos a identificar unas categorías eje. ¿Sí? Vamos a empezar a seleccionar cuáles son las categorías más significativas, porque al principio tenemos un montón de categorías y están como medio todas, o sea, como es abierto, lo que hace es justamente emerger categorías. En este caso, ya empezamos a jerarquizar las categorías generadas y buscar esas que son las ejes. En el caso que yo les comentaba, sería, por ejemplo, la cuestión de la red, ¿no? Que al principio podía parecer como una cosa extra, como que quedaba al final de la entrevista, y después empezar a ver que en realidad esa categoría permite dar cuenta de las estrategias discursivas y no discursivas de las empresas, que está en el núcleo, es un dispositivo, digamos. Entonces, se va convirtiendo, cuanto más consigamos categorías eje en nuestra investigación, más forma va a tener la teoría que generemos, mejor va a quedar la investigación, porque nos va a permitir encontrar un hilo conductor a toda esa información que nos asusta a veces porque es un montón. Entonces, bueno, esas categorías ejes nos van a permitir organizar. Y en esas categorías eje, ahí es donde le podemos definir, bueno, estas categorías eje reorganizan las categorías, las otras categorías que se convierten en subcategorías o no, depende, puede estar o no conectada con la categoría eje. En principio habría muchas que están conectadas con esa categoría central. Y esas subcategorías nos van a dar información sobre cuándo, cómo, por qué, dónde, o con qué consecuencias tiene ese fenómeno, ¿sí?
Bueno, formulación de hipótesis, todo lo que se pueda, ¿no? Usando un poco los memos, usando las categorías, viendo cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Esto, empezar a relacionar entre sí los conceptos que fueron apareciendo durante la codificación abierta, allí empiezan a surgir las hipótesis. Y en las hipótesis también nos permiten desarrollar categorías teóricas, subcategorías, propiedades, porque nos organizan el pensamiento, ¿sí? Ponen en su lugar, relacionan. Bueno, siempre. Y otra cosa que se puede usar, aparte de los memos, son los diagramas, que ahora les puedo mostrar uno, que es básicamente donde se reubican visualmente las categorías y subcategorías para decir, bueno, esto tiene este orden y esto se relaciona con esto de esta manera. Después vamos a tratar de también generar como poder relacionar la estructura con los procesos. O sea, vamos a ver que hay partes que son de los fenómenos que son partes estructurales y otras que son procesos. Y ahí nos preguntamos, bueno, por las condiciones, por las acciones o interacciones, por las consecuencias del fenómeno, para contextualizar y descubrir relaciones entre las categorías. Y lo siguiente es, bueno, vamos a validar estas hipótesis, ¿no? Entonces, ¿cómo las validamos? Justamente con los fragmentos textuales. Vamos a ir a confrontar estas hipótesis con los registros que ya tenemos y vamos a decir, a ver, yo tengo esta hipótesis, voy a volver sobre los registros, o mejor aún, voy a hacer nuevas entrevistas y volver a codificarlas y analizar hasta qué punto se adecua lo que yo estoy diciendo en la hipótesis con los datos empíricos. Porque por ahí yo digo hago una hipótesis hermosa y de repente veo que un caso, o el caso que ya tenía, como que me está diciendo una cosa diferente, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que ajustar, refinar las hipótesis y los conceptos en función de las contradicciones que vayan surgiendo entre lo que uno está proponiendo y lo que dice la empiria. Bueno, y esta gran codificación axial nos permite sintetizar las categorías identificadas en la etapa anterior. Un ejemplo de esto es, bueno, ¿se acuerdan del ejemplo de las drogas? Acá van a ver como una especie de hipótesis o algo así, que es decir, cuando las drogas se consiguen fácilmente, es decir, el acceso, ¿se acuerdan las categorías? Estas, acceso, frecuencia, lugar en el que se consume, motivos del consumo de drogas, bueno, ahí ya se empiezan a relacionar. Cuando las drogas se consiguen fácilmente, si el acceso es fácil, hay presión del grupo, las drogas se consideran una experiencia novedosa, los adolescentes quieren retar la posición negativa de los adultos, es decir, se consume con un motivo, el motivo esbozado es para retar a los adultos, y seguramente lo hacen en reuniones para rebelarse. Y tienen más posibilidades de experimentar con drogas. Como en ese contexto de decir yo voy a discutir al mundo adulto, ¿no? Bueno, esa es una forma de relacionar esas categorías, propiedades y dimensiones que fueron generados en la codificación abierta en algo un poco más estructurado y que ya le va dando más contenido a la teoría. Y después, finalmente, es lo que van a encontrar a veces como codificación selectiva, o sea, en la bibliografía original, le llaman así, que es básicamente resolver y completar el esquema teórico. Uno va armando como una especie de esquema, pero bueno, a veces son partes, ¿no? Como son hipótesis separadas, qué sé yo. Son como cosas que van surgiendo un poco y ahí lo que hay que hacer, el trabajo es de integrar, de refinar las categorías más significativas. Y ahí está mucho el trabajo de interpretación y de organización de la información que le va a dar cuerpo a esa tesis en este caso, ¿no? Siempre sepamos que no vamos a poder mostrar toda la realidad. Lo que tenemos que lograr para hacer una buena tesis es poder conectar todo eso que uno va encontrando en el campo, que uno entiende que con el criterio, si hace una investigación cualitativa, ¿no? Entiende que con el criterio de la saturación teórica va a tener toda la información que necesita, más o menos, para poder hablar de ese fenómeno, porque cada vez que hace una entrevista nueva no encuentra ninguna información nueva y está realmente buscando casos que permitan encontrar información nueva, no es que siempre va al mismo tipo de gente. Entonces, lo que ahí vamos a hacer es
lograr en nuestra tesis una representación conceptual de lo que está sucediendo, que ese es el objetivo último de la teoría fundamentada, ¿no? O de cualquier análisis cualitativo, decir, bueno, yo te estoy representando este fenómeno, te estoy mostrando qué es cómo funciona a través de ciertas afirmaciones que suelen ser hipótesis, conexiones entre conceptos, que son afirmaciones interrelacionadas, o sea, de nuevo, construcción teórica, que explican lo que ocurre. Va a ser la visión de ustedes sobre ese fenómeno y seguramente otras personas hagan investigaciones sobre lo mismo, que digan otras cosas. Pero bueno, eso es lo válido de la generación de teoría. Todos tenemos teorías sobre las cosas, ahora vamos a tener una teoría fundamentada en la información y en la empiria. Entonces, para hacer eso, vamos a revisar cada eje temático de la grilla, vamos a volver a leer los fragmentos de entrevistas relacionados con ese concepto, con ese aspecto del fenómeno estudiado, digamos. O sea, vamos a ver, nosotros dijimos que esto es un eje temático, una cosa súper importante, bueno, a ver cómo habla con la empiria, ¿no? Hasta qué punto realmente eso es tan importante, reubicarlo, tal vez decir, tal vez no es tan importante como yo pensaba, o la verdad esto no lo había visto, es súper importante, es un concepto central, como terminar de refinar, ¿no? Controlar el esquema teórico, comparar el esquema teórico con los datos, validar las categorías elaboradas para ver si se ajustan o no con los fenómenos registrados, y ahí podemos analizar de nuevo la grilla por entrevistas y subgrupos. Todo esto sí, le queremos hacer como un trabajo súper intenso a la cuestión teórica, ¿no? Entonces, ya un ratito terminamos, sé que es medio largo, pero ya quiero cerrar este tema porque si no... entonces, vamos a analizar, digamos, estas entrevistas nuevamente, vamos a considerar qué nuevas variables se pueden incorporar, o sea, cuáles se incorporaron, y si es necesario incorporar alguna más, qué regularidades hay, qué patrones entre los grupos o entre las entrevistas, y vamos a refinar y ampliar las hipótesis, ¿sí? Entonces, como cerrar la parte de construcción de teoría. Todo esto tiene que estar documentado, ¿no? Todo tiene que estar registrado en el análisis de la grilla, y lo ideal sería ir escribiendo todas las decisiones que se van tomando, todos los cambios que se realizan y todas las relaciones identificadas en algún lugar, o sea, en la parte metodológica. Eso quedaría como súper lindo, porque a uno después se olvida por qué llegó ahí, en fin. Van a ver en el ejemplo que les dejamos el texto de Jones, etcétera, etcétera. Es un texto sobre enfermos de HIV y hepatitis C, y ellos, lo lindo de ese texto es que va mostrando cómo van construyendo su teoría y cómo van generando esas categorías, como, no sé, contexto en el que se enteran de la enfermedad, y cómo esas categorías tienen propiedades, y lo van explicando bastante bien, y registraron ese proceso de generación de teoría, entonces por eso lo usamos como un ejemplo que está buenísimo para entender cómo funciona la teoría fundamentada. Cuanto más registran ese proceso de generación de teoría, mejor va a ser la parte metodológica de su investigación. Y el sumum, digamos, de esta integración, de este proceso de codificación selectiva, es cuando se puede identificar esta categoría central que les digo, que condensa el análisis, ¿no? Que es como que uno va llegando ahí en lo posible. En mi caso fue la red, ¿sí? Y eso me permitió entender un montón de cosas. Bueno, lo ideal sería que al menos tengan una o dos categorías centrales que les permitan entender todo el fenómeno y que les permitan como la vía de entrada a ese fenómeno, ¿sí? Y bueno, dice, una categoría central tiene el poder analítico y capacidad de reunir las categorías para formar un todo. O sea, le da ese hilo conductor. El ejemplo que ya les conté de la red, y bueno, esta bibliografía. Bien. ¿Qué más al respecto? Bueno, después tienen que escribir, ¿no? Ya hablamos de la saturación teórica,
escriban las conclusiones en función de cómo se vincula también con la teoría construida y con otras teorías también puede ser, porque puede ser que, a ver, puede ser que construyamos una teoría que es fundamentada en nuestro campo empírico en particular, es una teoría sustantiva, pero después al vincularnos con otras teorías, al seguir como leyendo bibliografía, etcétera, nos va a dar como más amplitud, es lo que hablábamos antes, ¿no? De qué pasa con mi marco teórico, o sea, ¿es solo lo que yo genero? No, es la interacción con eso que uno lee de parte de otras personas que investigaron, inclusive cuestiones que no son necesariamente vinculadas temáticamente, pero que teóricamente tienen una conexión. O sea, uno puede usar conceptos o leer teorías que son sobre otros temas, pero que conceptualmente nos permitan entender nuestro fenómeno. Bueno, creo que eso es todo. No sé si quieren charlar alguna cuestión en particular, algún detalle que... les iba a mostrar el Atlas T mientras van planteando estas cuestiones. Esperen que lo abro. Algo que quieran plantear. Así ya cerramos. Atlas T. A ver. Para mí está bastante claro, digamos, el proceder. Lo importante es, digamos, la documentación de todo este proceso que se tiene que ir realizando, ¿verdad? Como usted decía, entre más se documente el proceso metodológico, mejor el análisis, se facilita el análisis al final, ¿verdad? Porque hay cosas importantes que pasa en el proceso investigativo y uno no se acuerda, porque es como que se genera mucha información, ¿verdad? Y al final, ya después de que usted tenía escrito, se da cuenta de que había algo importante y que no lo rescató. Entonces, digamos, pienso que ha sido valioso, digamos, esta clase. Sí, de hecho, me ha pasado de encontrar anotaciones viejas y por no sistematizarlas, decir, esta idea la tuve hace un año. O sea, y me hubiera solucionado un montón de problemas y como en el momento la perdés. Entonces, es muy difícil organizarse, es mucha información, pero la verdad que vale la pena. Vale la pena tener, no sé, no están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ven el Atlas T? Sí, 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 está Ah, bien, bien. sí, sí. Estamos viendo. Bueno, por eso, si pueden usar algo así, está buenísimo porque les va, o sea, necesariamente es más organizado que lo otro que les mostré antes, ¿no? Esto nada, es un proyecto que era una beca de Claxo, qué sé yo, y acá tenemos, miren, tenemos documentos, son todas notas periodísticas, son mayormente notas periodísticas. Tenemos las entrevistas, a ver dónde están. Bueno, estos son, ven los memos que les mencionaba recién. Yo no lo veo, yo veo solamente ¿No ven? la introducción del archivo. Ah, no, entonces no. Voy a volver a compartir. Compartir Atlas T. Ahí sí. Sí, ahí Sí, sí. sí, ahora Bien. Entonces vos ahí pones todo, digamos, o sea, Todo. entra solamente las entrevistas que tienen que ver con lo que vos hiciste, sino también cualquier otra referencia que pueda tener interés. Todo en el mismo lugar. Hace también mucho que no entro acá, pero ven, ahí está. Tenemos, claro, en los documentos están los documentos, no sé, una nota periodística, que además te lo abre en la propia pantalla, ¿sí? Es una nota periodística esto. No, perdón, resumen ejecutivo, nota técnica, bla, bla, bla. Bueno, son diferentes documentos. Bueno, están en portugués porque el proyecto era sobre Brasil, pero notas, leyes, son, ¿sí? Sobre el tema que nos interesa. Piensen que es un montón de información. Y después tenemos las entrevistas. Entonces ahí vamos a tener, esta es la grabación de la entrevista, que ahí podemos ponerle play y podemos
elegir a qué velocidad va también. Que cuando no entendemos bien o vamos desgrabando lentamente, bueno, está bueno ponerlo más lento. Cuando ya la escuchamos, ya la tenemos grabada y solo queremos volver a escuchar, la ponemos más rápido, como el WhatsApp, digamos. Se puede elegir en qué punto exacto ir, porque a veces cuando escuchamos en otros sistemas, digamos, de audio, es mucho más difícil ir exactamente. Es como que uno va un minuto y te volvés a escuchar todo el minuto, que ya sabes exactamente lo que dice. Acá es como súper exacto, simplemente mirar el número, 20 minutos, 23 minutos, y decir, ah, bueno, estaba ahí, vuelvo para allá, o quiero escuchar un poco de nuevo lo que te decía antes en el minuto anterior. Bueno, acá se pueden hacer comentarios. Bueno, el nombre de la entrevista. A ver si acá generamos códigos. No, en esta no tiene códigos. A ver, Tocantins. De acá. Bueno, igual esto es una enormidad de información, o sea, no es necesario tener tanta información para hacer una investigación. Pero bueno, era como mucha cosa acumulada. Ven, acá empiezan a aparecer los códigos. Entonces, a medida que yo voy escuchando la entrevista, ahora no lo voy a poner el play, pero van a aparecer en estos minutos, ellos están hablando de los fazendeiros, que son como los hacendados, ¿no? Después, en este cachito están hablando de las grandes empresas. En este cachito están hablando de la control de la tierra. En este cachito están hablando de estrategias de acaparadores. Son todos códigos que no existen en realidad. O sea, que son cosas que uno va generando. En este caso lo hice con una compañera. Creo que la análisis igual lo hice yo, no me acuerdo, pero la cuestión es que vamos generando códigos y nos vamos poniendo de acuerdo y decir, bueno, acá vamos a llamarle estrategias de acaparadores. Que la investigación es sobre acaparamiento de tierras y resistencias. ¿Sí? Después, ven, y además le podemos poner colores. Entonces, acá están hablando de tipos de producciones, eucalipto, ganado, bueno, ahí le pusimos un color. En las estrategias le pusimos azul. El control de la tierra es este color. Cuando se habla de tipos de acaparadores, le ponemos violeta y así. Entonces, bueno, tenemos diferentes entrevistas con diferentes códigos generados, y lo que nos va a dar, cuando vamos es como que se selecciona esa parte de la entrevista y se le coloca un código. Y eso mismo también se puede hacer en la parte escrita, ¿no? Decir, bueno, voy a tener una parte escrita en un documento y voy a decir, esto es este código. Y después, lo que nos va a pasar es que vamos a tener los códigos generados con diferentes colores. Entonces, por decirles algo, acá tenemos, generamos el código. Esto te lo hace automáticamente, digamos, el programa, cualquier código que vos generas sobre una entrevista te lo manda ahí, con colores que vos le ponés. Entonces tenemos, por ejemplo, los tipos de acaparadores, porque no es lo mismo lo que hacen los fondos financieros que lo que hacen las grandes empresas con menos financiamiento externo o con que no tienen acceso a capital financiero internacional. Después tenemos diferentes tipos de acaparados, que le llamamos, que son como a ver, estamos analizando las resistencias de esos grupos. No es necesariamente lo mismo lo que hacen los campesinos, que lo que hacen los indígenas, que lo que hacen los quilombolas. Bueno, entonces hay diferentes tipos de acaparados. Después hay como grandes conceptos centrales, acaparamiento, ¿no? Bueno, eso ya es ideas sobre, hay uno solo. Ese código, por ejemplo, mucho no sirve, porque tiene una sola cita. Algodón, arroz, caña de azúcar son producciones típicas de ahí. Bueno, hay diferentes tipos de estrategias. A ver si lo puedo abrir acá, si les muestro. ¿No? Estrategias identitarias, legales, estrategias de mapeo, movilización y acaparamiento. Bueno, hay diferentes tipos de estrategias. Hay estrategias de reexistencia. Después hay la cuestión temporal también, que se puede marcar como categorías, como les mostraba en el caso bueno, en realidad serían así, en el lenguaje de ellos sería propiedades de la categoría trayectoria o tiempo, algo así. Que son, también pueden ser importantes para analizar trayectorias, prácticas de los acaparadores, bueno, y lo que después vamos a lograr gracias a esto, siempre los memos, que la verdad que acá pusimos pocos memos, pero es importante, es generar redes conceptuales. A ver, ¿dónde está? Entonces, con esos conceptos,
que nosotros tenemos, esas categorías que fuimos generando, vamos a organizarlas. Esto lo hacemos nosotros, digamos, ¿no? Nos van organizando toda esa gran cúmulo de información y vamos poniendo relaciones, ¿ven? Esta es la causa de esto es tal cosa. Le podemos poner relaciones entre los conceptos. Esto es un montón, pero en fin, puede servir. Y cuando tocamos, no sé, prácticas envenenamiento, ahí nos aparecen, a ver, mostrar citas. Bueno, me están apareciendo las citas, pero no, a mostrar citas. ¿No? Ahí están, ¿ven? Nosotros podemos tocar en un código y decir, ay, ven que si toco ahí voy a dejar de compartir. Ahí abajo dice mostrar citas. Ahí está, gracias. Entonces ahí vamos a tener los extractos de entrevistas, ¿sí? Que se relacionan con ese código. Son un montón. Pero después al analizar, o sea, si uno quiere analizar, por ejemplo, decir, voy a escribir un apartado sobre las prácticas de los acaparadores. Bueno, voy a empezar por un tipo de práctica. Entonces vamos a tener diferentes tipos de prácticas de acaparadores. Entonces vamos a tener, para empezar con la primera, no es la primera, pero bueno, es el tema del envenenamiento, ¿no? De cómo las empresas tiran químicos sobre, incluso, digamos, sin considerar que al lado hay producciones campesinas, y que también es una práctica que permite, no sé si llegan a desplazar, pero sí que permiten modificar las condiciones de vida de esos productores, que a veces dicen, la verdad que no puedo seguir produciendo de esta manera agroecológica porque me tiran, enseguida todos los bichos se me vienen a mí, bueno, todo eso, o que tiran en las rutas, qué sé yo, un montón de prácticas que son pequeñas porciones de entrevistas de diferentes personas, o diferentes documentos, en este caso son audios, que eso obviamente está bueno después transcribirlo, y bueno, y en función de eso nos va organizando toda la información, y va a decir, toda la información que yo escuché o que yo leí sobre este tipo de práctica la tengo acá, unificada. Lo mismo esta, ¿no? Mostrar citas. Bueno, acá tenemos una, acá tenemos 3. Bueno, y sobre eso hay, digamos, ven acá un montón. ¿Sí? Y bueno, en función, y eso nos organiza, que parece que lleva un montón de tiempo hacer esto, pero después nos ahorra un montón de tiempo también. Ven, y acá están todas las entrevistas. Bueno, nada, yo les sugiero que si lo quieren usar, hay un tutorial que les subí a la página, y hay un texto también que está medio antiguo, pero bueno, es lo que encontré. Pero esto es medio autodidacta, inclusive uno pasa un tiempo sin usarlo y por ahí se olvida un poco, pero vuelve. Es medio como decir, leo el texto, miro el coso, pero la cuestión es usarlo e ir acostumbrándose al sistema. Después hay otros, yo uso este, pero para que lo tengan en cuenta como una opción. Y bueno, después cada proyecto se guarda por separado, o sea, uno puede tener varios proyectos, pero no es online, uno necesita el espacio en la computadora, todo eso se guarda en la computadora. Y para exportarlo y compartirlo es todo un tema, pero bueno, se puede usar. Yo lo haría online si se pudiera. Tal vez en una versión paga se puede hacer online. Bueno, no sé, a ver qué comentarios hay. Está viendo por ordenar. Bueno, ya vamos a ver, no sé si me queda algo para responder. Esto, un caso donde se puede ver la teoría generada. Bueno, en la tesis lo pueden ver, en mi tesis se ve, y también se ve bastante en el ejemplo del el análisis sobre las personas con enfermedades transmisibles, que les comentaba, el de Jones. Bien. Creo que respondí todo. Bueno, no sé si hay algo más, dejo de grabar. ¿Puedo preguntar una cosita? Sí, obvio. Para que me pongo, para que no usamos la pantalla. No,
a ver, es todo muy nuevo esto para mí, pero bueno, creo que más o menos le estoy encontrando la vuelta a qué hacer con mi tesis. Si mal no Ajá. entendí, o sea, yo con este método pude de atrás para adelante, o sea, eh, primero hacer el trabajo de campo y ver qué es lo que hay ahí para que me dé la pista de hacia dónde generar una hipótesis y de ahí sacar una conclusión. En lugar de partir como sería la investigación clásica de una hipótesis que después se prueba o se rechaza. Es otro paradigma, o sea, es otra forma de entender la ciencia y la realidad. Y sí, entiendo que choca si uno viene acostumbrado más a la visión cuantitativa. Lo que pasa es que todas estas escuelas quali tratan de, empiezan siendo positivistas y se van alejando del positivismo y van entendiendo que la realidad es una construcción y que la construcción que uno hace como investigador también, o sea, no es algo que está ahí, la realidad. Entonces es ahí donde uno tiene que confiar en que el campo le va a aportar y que bueno, que, no, que la teoría no nos dice todo, porque no está todo escrito. Y más sobre todo en fenómenos que son nuevos, ¿no? Que a veces no se sabe por dónde empezar, bueno, ahí sobre todas las cosas, porque si uno va, o sea, lo que yo les contaba de la tesis, si yo hubiera ido con la idea sí o sí de comprobar, yo hubiera ido a comprobar que esas eran la burguesía agraria, me hubiera perdido toda esa parte financiera, porque yo hubiera estado pensando en categorías como acceso a la tierra, digamos, posesión más bien de la tierra, decir, bueno, estos son la clase, la antigua clase oligárquica reloaded. Bueno, entonces tenía que haber dicho, bueno, esta gente tiene tantas hectáreas, y la verdad que me hubiera perdido, por ejemplo, de toda la parte de alquiler de tierras, que podría haberlo visto igual, pero por ahí sí me hubiera perdido de toda la parte que estaba más oculta, que era la parte financiera, de cómo se van convirtiendo en bancos, de cómo consiguen los financiamientos externos y de cómo no necesariamente poseen los factores de producción. Porque uno si piensa en la idea de voy a comprobar la hipótesis de que esto es una burguesía, la burguesía que es la posesión de los medios, o sea, es la clase social que posee los medios de producción. Y en este caso es lo contrario, o sea, construyen la red para deshacerse de esos medios de producción porque les pesa en la reproducción del capital. Entonces, solo eso lo iba a ver de una forma inductiva, ¿sí? No necesariamente lo iba... Y pasa cuando uno quiere forzar la teoría en la realidad, que no solo te perdés, sino que además terminás viendo cosas que no son, ¿no? Como cuando uno está muy pegado a una postura teórica, no sé, marxista o weberiano, lo que sea, que siempre es bueno tener posturas teóricas porque nos permiten entender la realidad, pero darle un lugar a eso que no está todavía teorizado. Y bueno, a mí me parece súper divertido, qué sé yo, es la parte más divertida, más creativa. La otra también está bueno, ¿eh? Y decir, a ver, a mí me parece que esto es así y voy a comprobar que esto es así y tener las herramientas metodológicas para poder comprobar que eso es así, que en general son cuantitativas. También vimos formas cualitativas, pero bueno, suele usarse más la cuanti. También está buenísimo y lo ideal sería poder combinar, o sea, poder triangular. Ahí me preguntabas, ¿el auge de la inteligencia artificial ha generado alguna herramienta nueva de análisis de datos? La verdad que no sé, sí lo que por ahí pueden llegar a ver en Quanti o preguntarle al profesor es la cuestión de esta de machine learning, ¿no? Que no es exactamente, bueno, sí es una forma de inteligencia artificial, me parece, que uno le enseña a la máquina a aprender y que nos puede, incluso puede la máquina prever procesos en función de cosas pasadas, digamos. Pero bueno, no sé si es esa la pregunta. En realidad es más viejo esto del machine learning que, no sé, ChatGPT o algo así. Yo hice un curso sobre eso. Es otra postura, o sea, también epistemológicamente es diferente. Eh, es es completamente diferente a lo que estamos planteando ahora. Pero bueno, está bueno tener las herramientas para poder acceder a todas estas metodologías y ver cuál nos sirve en función de nuestra investigación actual, ¿no? ¿Algo más? Ahora le subo a la...
Voy a subir la clase y esto que me pidieron. ¿Algo más que necesiten? No. Porque después, ya en realidad la próxima clase no la doy yo, viene otro profesor. Entonces, cerremos acá lo que necesiten. Siempre me pueden escribir también. Les voy a dejar les dejo en el próximo mensaje mi contacto directo porque tal vez no sé si voy a tener siempre acceso a esa plataforma. Y bueno, ahí me preguntan cualquier cosa. ¿Está bien? Dejo de Súper, grabar. No, sí. De gracias. hecho, el otro profesor consultó sobre los horarios y mandó un drive, la apertura del drive donde están algunos textos. El profesor que sigue. ¿Cómo es que se llama el profesor? ¿El nombre? Guillermo. Sí, creo que es él. Sí, se hizo una consulta sobre el horario, si de las 7 o más tarde, perdón, 10 horas argentina o más tarde, y también